Compañeras y compañeros de los medios de comunicación aquí presentes, además de saludar y agradecer la presencia de quienes me acompañan el día de hoy, me gustaría iniciar recordando los siguientes datos desgarradores. En nuestro país, cada hora 7 mexicanas y mexicanos pierden la vida a causa del tabaco. ¿En cuántos de estos casos la causa fue la exposición de humo de segunda mano? Si utilizamos la estimación de la Organización Mexicana de la Salud, que indica que a nivel global más del 15% de las muertes eran personas que no fumaban, podríamos decir que al menos una de esas muertes fue causa de la exposición a las emisiones de estos productos. Por esa razón, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, respondimos con acciones que estuvieran a la altura de la problemática de la salud a la que nos enfrentamos. Me refiero a la reforma de la Ley General para el Control de Tabaco, así como otras medidas implementadas por el Ejecutivo Federal que limitan el acceso a estos productos, protegen la salud de los no fumadores y previenen la iniciación de una adicción a las generaciones más jóvenes de nuestro país. Esto después de 13 años en los que se impidió avanzar con cualquier tipo de protección ante el tabaco. Como resultado, se han interpuesto diversos recursos de amparo en contra de las medidas que, insisto, buscan salvaguardar la vida de las personas. Lo sé, es inimaginable que en nuestros días, ante la evidencia científica que comprueba la letalidad del tabaco, aún haya quienes piensen que proteger a las personas, en especial la de niñas y niños y adolescentes, no es importante cuando de sus intereses particulares y económicos se trata. De acuerdo con el conteo recopilado, profundizarán quienes me sucederán en el uso de la voz, se han presentado alrededor de 1,773 amparos en contra de las modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, con el objetivo de dejar inoperantes las medidas que establecimos en la ley. En la resolución de estos casos, hemos visto disparidad de criterios. Por un lado, tenemos a juzgadores que han procurado la protección de la salud de las personas desde la colectividad, a quienes les tenemos un gran reconocimiento. Pero en otros, desgraciadamente, los de grandes empresas y otros grupos de alto impacto, se han otorgado la suspensión de las medidas, superponiendo los intereses económicos sobre los derechos humanos de comensales y personas trabajadoras. Este hecho resulta desconcertante y trágico cuando lo que debe de buscar es privilegiar sus derechos. Resolver para invalidar o suspender las medidas que salvaguardan la vida de las personas implican la mercantilización de la vida y la deshumanización de aquellas personas que están pagando con su salud las supuestas pérdidas de quienes buscan ampararse. Por ese motivo, presenté en días pasados un punto de acuerdo para que a través de los medios institucionalizados con los que contamos, hiciéramos un respetuoso pero contundente llamado a los integrantes del Poder Judicial para que en cada resolución de estos amparos valoren y privilegien la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho humano a la salud. En ese sentido, les comparto que mi propuesta fue respaldada y aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente, lo que representa un paso importante en esta batalla, pues implica la suma de voluntades de las y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios representados
representando las dos cámaras para fijar la postura del Poder Legislativo al Poder Judicial. Con la esperanza de que este pronunciamiento signifique la reflexión de las y los jueces, magistradas y magistrados, para que en cada resolución que emita no olviden que la vida de las personas está en juego. Por ello, se requieren que la ponderación de derechos que realicen prioricen lo que en verdad importa, que no se dobleguen ante los intereses de grupos de poder y contribuyan a recuperar la voluntad y conciencia en esos temas. La renovación de pensamientos en este sentido le urge al país, pero no podemos hacerlo solos. Por eso, en esta oportunidad, pido a cada uno de los jueces, juezas, magistrados y magistradas que encabecen esta renovación, reivindicando el derecho humano a la protección de la salud, pero sobre todo la prevalencia del interés superior de la niñez. No caigamos en el error de ser indiferentes hacia la salud y la vida de nuestras propias familias. Hoy por hoy somos más las y los mexicanos que queremos disfrutar de restaurantes, centros de espectáculos y entretenimientos, centros deportivos, conciertos o simplemente reunirnos con amistades y familiares en un lugar público sin que tengamos que aceptar como condición para hacerlo el poner en riesgo nuestra salud al exponernos al humo del tabaco. Hoy por hoy somos más los padres de familia que queremos impedir que nuestros hijos accedan casi sin restricción a un producto que los enganche en la adicción de la nicotina. Incluso puedo apostar que hablamos más empresarios que valoramos la aportación que nuestros trabajadoras y trabajadores le dan a nuestros negocios y por ende la responsabilidad que tenemos de protegerlos. Por ello, he invitado a algunos de muchos representantes de la sociedad que coinciden en proteger los derechos de los no fumadores, proteger a la niñez, la adolescencia y sobre todo la necesidad de velar por la vida del personal que labora en diversos establecimientos. Les agradezco y ahora cedo el uso de la voz. Por favor. Hola, buenos días. Soy Claudia Moreno, abogada en Salud Justa MX, y les voy a hablar un poco del monitoreo que hemos estado haciendo sobre los amparos presentados en contra del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Como ustedes saben, el pasado 15 de enero de 2023 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Esta reforma, sin duda, ha sido una de las más importantes en el ámbito del control de tabaco en México, ya que contempla dos políticas fundamentales. Contempla la protección contra la exposición al humo de tabaco y emisiones en cualquier área física con acceso al público y la prohibición total de promoción, publicidad y patrocinio. Desde la sociedad civil, consideramos que estas medidas han significado un gran avance en las políticas de protección de derechos humanos en México. Inconformes con las modificaciones y en la Ley General para el Control del Tabaco y el reglamento, diversas cadenas restauranteras, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y hoteles promovieron juicios de amparo por considerar que les producía una afectación económica y se coartaba su libertad de comercio, así como el derecho a la libre personalidad. Con la finalidad de coadyuvar con las autoridades responsables, haciendo partícipe la prevalencia del derecho a la salud, Salud Justa desde marzo de este año se encuentra haciendo un monitoreo de los amparos promovidos en el que se han detectado los siguientes hallazgos.
como ya lo señaló el senador Pérez Astorga, se tienen registrados 1,773 amparos. Es importante mencionar que el monitoreo se está realizando únicamente en 10 entidades de la República Mexicana, por considerar que son las entidades que tienen mayor prevalencia de amparos interpuestos. Las entidades son Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Puebla y el Estado de México. Únicamente en la Ciudad de México se encuentran radicados 835 juicios de amparo y el 45% de ellos, es decir, 373 amparos, se tuvieron por no presentados o desechados. Esta cifra me parece muy importante recalcarla, ya que prácticamente la mitad de los amparos presentados en la Ciudad de México se tuvieron por no presentados y fueron desechados, mientras que solo el 22%, que equivale a 186 juicios, son aquellos en los que los jueces de distrito podrán entrar a estudiar el fondo del asunto y determinar si se ampara o no se ampara a los quejosos. Por lo que hace a los estados de la República restantes, tenemos 938 amparos contabilizados, en los que la cifra de amparos desechados o no presentados es del 40%, que equivale a 377 amparos. Si nos damos cuenta, esta cifra es compatible con la de la Ciudad de México, lo que quiere decir que casi la mitad de los amparos promovidos por la industria y por personas físicas no procedieron. En las entidades, solo 329 asuntos van a ser aquellos que sean susceptibles de estudio por parte de los jueces de distrito. Haciendo una suma de los juicios que van a poder ser estudiados en la Ciudad de México y en las otras entidades de la República, nos da un total de 500 juicios en los cuales se podrá entrar al estudio de fondo, y actualmente están pendientes de resolverse 203 juicios. Los juicios restantes han sido resueltos. Tenemos ahí como ya lo mencionaban, una constante es la disparidad de criterios al momento de dictar sentencias. Tenemos jueces que han resuelto amparar y proteger a la industria, poniendo por encima los intereses económicos al derecho a la salud, pero por otra parte tenemos jueces que han resuelto no amparar a la industria, privilegiando el derecho a la salud. Es por ello que hoy se hace un llamado a los jueces de distrito y a los magistrados de los tribunales colegiados a evaluar los beneficios a la salud que resultan de la correcta y estricta aplicación del reglamento, ya que la implementación de las medidas contenidas en la Ley General para el Control de Tabaco y su reglamento tienen por objeto la protección de las personas al humo de tabaco y sus emisiones, especialmente el grupo de las personas no fumadoras, niños, niñas y adolescentes, pero también un grupo que hasta ahora ha tenido poca visibilidad, que son los trabajadores de los restaurantes. Sin que a la fecha existan medidas que sean igual de efectivas, que permitan salvaguardar el derecho humano a la salud de las personas frente a los efectos altamente nocivos del humo de tabaco y sus emisiones. Quiero finalizar señalando que Salud Justa continúa diariamente en este monitoreo y como sociedad civil estamos acercándonos al Consejo de la Judicatura Federal presentando amicus en los cuales se está acercando información a los jueces de distrito sobre los daños que hacen a la salud y toda la evidencia científica que hay sobre el impacto a la salud y el beneficio de la correcta aplicación de las medidas contenidas en el reglamento. Esto es todo, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Darina, también de Salud Justa, abogada de la organización Salud Justa. Yo les hablaré de la desinformación como estrategia de la industria tabacalera y de sus aliadas. Dentro del tema de los amparos me voy a centrar en el ejemplo del caso Canirac. El pasado 17 de julio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac publicó un boletín exponiendo que había obtenido la suspensión definitiva en contra del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe justamente la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar. En el boletín, Canirac dice que el 13 de julio
el tribunal colegiado le concedió la suspensión definitiva y que con esta resolución se suspende la aplicación de la reforma al reglamento a sus afiliados siempre y cuando tengan licencia de funcionamiento vigente que cumpla con el reglamento previo a la reforma y entren al micrositio en su página de internet completando un formulario y pagando una cuota a Canirac. Después del proceso, en el micrositio dice, recibirás un correo con los documentos que harán extensivo el amparo a tu establecimiento. De ahí se generó toda una mentira sobre la cual varios medios de comunicación comenzaron a decir que Canirac no solo había ganado la suspensión, sino el amparo, y la desinformación estuvo a la orden del día. ¿Cuál es la realidad? El tribunal colegiado otorgó la suspensión a Canirac, pero un mes antes, el 26 de mayo de 2023, el juzgado en materia administrativa, en específico el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, dictó sentencia definitiva sobreseyendo el juicio por considerar que Canirac no tenía interés jurídico ni legítimo. Es decir, concluyó el juicio sin siquiera resolver la controversia de fondo, porque el argumento del juez fue que la afectación reclamada se dirige a sujetos específicos, es decir, quienes tengan establecimientos donde se brinde el servicio de alimentos o bebidas y tengan áreas para fumadores. Canirac es una cámara, no ofrece estos servicios, por lo tanto, la afectación no es propia, sino de algunos de sus agremiados. El único interés que podría tener Canirac es un interés simple en el tema, como cualquier persona. ¿Cómo es que quieren hacer extensivo un amparo del cual ni siquiera pueden formar parte? No tienen una relación de derecho. Insisto, no hay ningún amparo en favor de Canirac. De acuerdo con el monitoreo de los casos realizados por Salud Justa, al día de hoy no hay ninguna sentencia firme al respecto. El primero constitucional expresa que las normas sobre derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y justamente es lo que el reglamento, la ley y el convenio marco para el control del tabaco hacen. Estos son instrumentos valiosos que deberían ser utilizados por los jueces. Se sabe que naciones como Países Bajos, Guatemala o Argentina, entre muchos otros, los jueces resolvieron que las áreas para fumadores no proporcionan una protección adecuada contra la exposición al humo de tabaco y que hacer una exención para las salas de fumadores es contraria al artículo 8 del convenio marco, o sobre la importancia de incorporar la perspectiva del convenio marco a la legislación nacional para cumplir con los derechos constitucionales, o que al discurso comercial no le corresponde el mismo nivel de protección jurídica que a los discursos políticos y sociales, como lo es en este caso. Estos estados han basado sus resoluciones en el Convenio Marco para el Control del Tabaco y sus directrices, incluso Argentina, aun y cuando no haya ratificado el convenio. La pregunta es, ¿por qué en México no se está haciendo? Desde Salud Justa estamos haciendo un llamado e insistiendo a las personas que deben velar por la justicia a utilizar los instrumentos que ya existen y privilegiar el derecho a la salud en sus resoluciones. Tomó mucho tiempo construir y lograr la aprobación de una regulación justa que pone límites a una industria que cobra por enfermar a las personas. ¿Qué vale más, su bienestar económico, que no es expansivo, o nuestro derecho a la salud? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Sandra Páramo y yo vengo en representación de Códice. Códice somos una alianza de organizaciones civiles y activistas que peleamos por las políticas de control del tabaco. Tenemos presencia en más de 10 estados del país y hemos estado luchando durante 15 años por justamente promover
estas políticas. Uno de nuestros mayores logros ha sido la aprobación de leyes estatales de espacios libres de humo de tabaco. Y bueno, lo que agradecemos mucho este exhorto que se está haciendo desde el legislativo al Poder Judicial para que puedan resolver a favor de la salud. Como coalición, honestamente nos mostramos muy preocupadas y preocupados por estas resoluciones que están teniendo los jueces. Nos mostramos indignadas e indignados porque desgraciadamente la industria tabacalera está encontrando en estos jueces a sus aliados y en estas cámaras empresariales. Nos preocupa bastante todo esto porque se supone que un juez es quien imparte justicia. Y entonces estos jueces, no podemos soslayar a aquellos jueces que están impartiendo y que están resolviendo a favor del derecho a la salud, pero también hay otros jueces como estos que lo que reflexionamos es que son jueces injustos, injustos con las niñas, con los niños, con los jóvenes, con las trabajadoras, con los trabajadores y también con aquellas personas que quieren dejar de fumar, porque todas estas políticas están pensadas para eso. Entonces nos preocupa bastante. Como les comentaba, tenemos presencia en 10 estados y lo que hemos visto con toda esta confusión de información es que en algunos lugares, como restaurantes y bares, ya se está dejando fumar en lugares donde ya no se fumaba. Nosotras observamos desde hace tiempo este cumplimiento de la ley y ya no se fumaba. Y ahora con toda esta confusión, incluso se están cuestionando si se puede fumar en interiores y esto ya no pasaba. Ya era un asunto que había quedado bastante claro, pero ahora resulta que están como en esta incógnita. Y esta es una estrategia de la industria tabacalera, sin duda. Difundir información falsa, hacer que la gente se confunda y nos preguntamos si aquellas y aquellos empresarios o aquellos comerciantes que están volviendo a exhibir cajetillas de cigarros saben que están incurriendo en la violación a la ley y si saben que desgraciadamente les van a imponer una multa, porque la ley sigue vigente. La ley no ha dejado de funcionar, entonces en ese sentido nos preguntamos si ellas y ellos saben, porque a la industria tabacalera no le interesa si les van a poner multas, si sus negocios van a cerrar. Entonces, el debate sobre si el derecho a la salud y el derecho al comercio es un debate, ¿cuál es el derecho prioritario? Ese es un debate que ya se ha dado desde hace muchos años y que la Suprema Corte incluso ya ha resuelto y ha dicho que el derecho a la salud es prioritario. Es un derecho que da pauta al goce de otros derechos. Entonces le queremos decir a los jueces, les queremos recordar esto, que ya no hay un debate en sí, que el derecho a la salud es prioritario. Les queremos recordar que ellos tienen que dar cuenta a la ciudadanía y que finalmente la salud es un beneficio para todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. Buenas tardes, honorables senadoras y senadores, así como a todos los aquí presentes en la Cámara. Permítanme presentarme. Soy Liliana Uribe y junto con mis compañeras formamos un colectivo que representa los intereses y visibiliza las problemáticas de la fuerza laboral en la industria restaurantera. Nuestro gremio está compuesto por millones de personas provenientes de diversas comunidades, muchas de ellas en posiciones vulnerables, mujeres y hombres cabezas de familia que tras duras jornadas de trabajo logran apenas el salario mínimo de subsistencia, madres solteras, jóvenes que aún no han alcanzado la mayoría de edad e incluso personas de edad avanzada como los de 60 y más. Todas ellas con diferentes niveles de sesgo educativo generado por la misma necesidad económica que recrudece cada año en nuestro país. Nuestra industria se desenvuelve casi siempre en centros urbanos, económicos y turísticos, tales como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, por mencionar algunos, en donde la calidad del aire es reconocida como una amenaza a la salud pública a nivel nacional por la Secretaría del Medio Ambiente, así como a nivel global por diversas organizaciones. Lo que nos lleva a hablar sobre el tema que nos reunió el día de hoy, el factor adicional que incrementa la susceptibilidad a los efectos de la mala calidad del aire, que es la exposición al tabaco, sus derivados y productos emergentes del mismo, sustancias que merman la salud para quienes la consumen de forma directa e indirectamente, según la Comisión Federal para la Protección Sanitaria, COFEPRIS, y con las que a partir de este año, nosotros, el personal empleado en los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC, estaremos expuestos a dichas sustancias dañinas a lo largo de nuestras prácticas laborales. El problema es de especial interés,
porque las medidas convencionales implementadas en ambientes interiores, como la buena ventilación, no son aplicables bajo estas condiciones, además de que los trabajadores no tendremos ningún control sobre las fuentes de contaminación emitidas por nuestros clientes. Nos encontramos el día de hoy frente a los presentes representando a la voz de los trabajadores, quienes se verán gravemente afectados por la propuesta depositada por la Canirac, motivada por las supuestas afectaciones monetarias que le repercute a la Cámara y a sus afiliados la Ley General del Control del Tabaco y su reciente reforma, donde la prohibición obligó a impedir a sus clientes el consumo de estas sustancias dañinas para la salud, los productos emergentes del tabaco y sus derivados en espacios concurridos y recreativos, como lo son los restaurantes, que son nuestros centros de trabajo y que no cuentan con las medidas mínimas necesarias y establecidas actualmente por la misma ley para habilitar espacios para que las personas desenvuelvan su personalidad sin transgredir nuestra salud. Si la Canirac y sus afiliados están tan interesados en sus clientes y su sano desenvolvimiento, deberán pensar primero en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual menciona lo siguiente: son principios básicos en las relaciones de consumo la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. Al mismo tiempo, la Cámara y sus afiliados deberán tomar en cuenta que las afectaciones a la salud para quienes desempeñan sus labores en estos espacios que se designen como áreas de fumadores sin cumplir la normativa vigente conllevan a dejar una huella material en el cuerpo humano, situación que el Código Penal Federal en el artículo 288 reconoce como lesiones, que son producidas por una causa externa, el humo que emanan los comensales fumadores que tendrán que atender obligatoriamente los trabajadores por indicación de sus empleadores. Y por supuesto, sin olvidar las faltas a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3, que dice que el trabajo es un derecho y un deber social y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes, así como la obligación de los patrones, descrita de forma reiterada en la protección a la salud de sus trabajadores y muy claramente cuando menciona en el título 4, capítulo 1, fracción 18ª, que enuncia que se deberá fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores de información sobre los riesgos y peligros a los que estén expuestos. Continuando sobre la misma línea de riesgo a la salud para los trabajadores que representen desempeñar las actividades designadas en estos espacios laborales concedidos a sus clientes consumidores de tabaco, también deberán tomar en cuenta las modificaciones pertinentes a las declaraciones de pago de prima ante el IMSS, considerando que el porcentaje de cotización incrementa en función al tipo de riesgo a la vida que pueda representar las afectaciones por desempeñar las labores, reconociéndose como enfermedad por riesgo de trabajo, según lo que la Ley Federal del Trabajo señala en su título 9, riesgo de trabajo. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, así como el artículo 489, en su fracción primera de la misma Ley Federal del Trabajo, menciona que no libera al patrón de responsabilidad que el trabajador explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo. Cabe recalcar que los intereses que protege la Ley General para el Control del Tabaco son intereses mayores, que procuran un bien común, la salud de los trabajadores y la salud de la sociedad en su totalidad, al reducir por limitantes el consumo habitual de los fumadores activos y proteger del consumo indirecto a los fumadores pasivos, la fuerza de trabajo. Permitir el incumplimiento de esta ley de protección a la salud, derecho fundamental, derecho humano, atenta contra esta garantía exponencialmente contra la fuerza de trabajo de la industria restaurantera. Así que, honorables senadoras y senadores aquí presentes, esta es una oportunidad para marcar precedentes que permitan fortalecer la lucha en la defensa de la fuerza de trabajo, priorizando la salud de los trabajadores, defendiendo a quienes necesitan la defensa. Los trabajadores hacemos un llamado a la Cámara de Senadores exigiendo se proteja nuestra salud por sobre los intereses monetarios. Gracias. Tenemos todavía un año legislativo por concluir a partir del mes del 1 de septiembre y hacemos un compromiso con la sociedad de que seguiremos trabajando en pro de los trabajadores, las trabajadoras, niños y adolescentes
para poder preservar la salud, que es el don más preciado que tenemos nosotros. Quiero decirles que como legislativo hemos fallado, y hemos fallado debido a que el presidente de la República ha sido muy insistente en el tema de la regulación y de la salud. Nosotros tenemos el firme compromiso de que podremos escalar esta ley del tabaco a otro nivel de regulación, debido a que después de 13 años, pues sabemos y nos damos cuenta por qué la industria ha podido controlar prácticamente los espacios del legislativo. Agradecemos de antemano este espacio para comunicarnos con ustedes y de la misma forma agradecemos a Salud Justa, a Reflexiona, a Códice, a CTDFK, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, senador, nosotros le agradecemos a usted y también a las representantes y los representantes de la sociedad civil organizada. Muchísimas gracias y buenos días.